Se prende a esta hora el Ventilador TV. Javier Fernández prende el Ventilador TV con el exdiputado pradereño Sigifredo López, quien nos contará acerca de sus compromisos editoriales, en donde narrará verdades inéditas acerca de la muerte y secuestro de los 12 exdiputados del departamento del Valle del Cauca. También nos contará acerca de sus aspiraciones políticas. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a todos los televidentes, un abrazo. A Javier, a Hugo, a todos, gracias por la invitación. Muy bien, por fortuna. Bueno, ¿qué es esa sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa que nos tiene usted? ¿Cuándo sale el libro? Escuché por ahí que hay cambio de nombre. ¿Por qué no nos entrega la primicia aquí en el Ventilador? Bueno, la verdad es el primer medio que lo va a conocer. El libro, el nuevo nombre o título del libro es Sigifredo, el triunfo de la esperanza. Sale el 29 o 30 de abril, una de las dos fechas, en Bogotá. El lanzamiento va a ser en el Gimnasio Moderno, la editorial es Planeta, la presentación del libro estará a cargo de William Ospina, el famoso escritor, y el prólogo lo hará Rafael Pardo, un hombre que conoce mucho de temas de paz. Dentro del libro, dentro del argumento, ¿de qué básicamente? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuáles son los temas? Adelántanos un poco de lo que viene. Bueno, el libro son 13 capítulos. El primero de ellos, pues hay un perfil de quién es Sigifredo, que la gente conozca de dónde viene, qué ha estudiado, quiénes han sido sus amigos, el mundo en el que ha vivido, que es un mundo cultural, intelectual, el deporte, la política, todo lo que ha acompañado mi vida. Luego empiezo a contar el secuestro, el día, qué pasó ese día en el recinto, cómo llegué allá, qué había pasado en la mañana, los días previos. Luego, el primer capítulo es qué pasó con ese día. Luego viene otro capítulo que llamamos La huida, que es con el ejército atrás, esa huida tan terrible, los bombardeos. Luego las experiencias que vivimos allá, pasamos hambre, amenazas de culebras, de ríos, de rayos. Recuerdo, por ejemplo, estábamos por allá en octubre del primer año, del 2002, cuando unos deportistas del Cali murieron porque estaban entrenando. El Carepa Gaviria. El Carepa Gaviria, este muchachito de Córdoba, Palmira. sí. Bueno, entonces allí empiezo a contar qué pasaba, cómo nos trataban, qué comíamos, cómo era un día nuestro, muchas cosas que la gente quiere saber. También vamos contando cada etapa del cautiverio, contamos qué pasó en la masacre, contamos luego cómo viví ese duelo, posteriormente la liberación, y hay un último capítulo muy bonito, que es un encuentro con el Premio Nobel de Literatura, José Saramago. En el momento de mi liberación él me estaba escuchando, me invitó luego a su casa en Lanzarote. Tuve la oportunidad de compartir 4 días con el Premio Nobel. Es un hombre, un ser humano magnífico, extraordinario. Murió el año pasado. El libro ha quedado muy bien escrito. Está escrito a 4 manos con la colaboración de Julio César Londoño, un escritor de Palmira que ha ganado Premio Juan Rulfo de Literatura. Yo me atrevo a decir que es un libro que se va a poder leer en una sentada, que la gente, el lector llega y queda atrapado y no va a querer soltarlo hasta que no lo termine. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Sigifredo, el triunfo de la esperanza. La noticia, porque fue noticia, que Sigifredo López demandaría al gobierno nacional por el tema de haber estado tanto tiempo en el cautiverio, en poder de las FARC y demás, ¿eso no es un poquito contraproducente? Puede que sí. Ese tema yo se lo dejé a la justicia y lo único que tengo que agregar es que el Ministerio de la Defensa reconoció las fallas en el servicio de seguridad que debía prestarle a los diputados. A nosotros nos sacaron del centro de Cali, habíamos pedido protección antes, no nos la dieron, llamamos al Gaula, no asistió, pasamos un retén del ejército y no hicieron nada, a mis compañeros los asesinaron. Toda mi vida yo he defendido a las personas más débiles, eso ha sido una constante en mi vida, si usted la repasa desde que yo estaba niño hasta el final, y no sería un buen mensaje ahora que el mundo entero,
que las democracias están hablando de defender los derechos de las víctimas y de los más débiles, mandar un mensaje de renuncia a esos derechos. No, yo defenderé con la misma valentía, con el mismo coraje con el que me enfrenté a las FARC y con el que resistí a 7 años de secuestro. Con ese mismo coraje seguiré defendiendo derechos que no son solo para Sigifredo, son para todos los ciudadanos colombianos. Podríamos decir entonces que más que esperar una retribución económica de parte del gobierno es querer sentar un precedente, tal vez. Por completo, es que el tema no es de dinero, el tema es de convicciones, el tema es de derechos, el tema es de principios que uno como ciudadano se compromete a defender. Entonces yo soy un defensor de las víctimas, yo no puedo decir renuncio a derechos, no, a las víctimas hay que reconocerlas, hay que pelear por esos derechos. Yo sé que eso saldrá en 8, 10, 15 años, pero hay que luchar, porque si no, ¿qué mensaje estaría mandándole yo a los miles y millones de víctimas de la violencia en Colombia? Yo soy un defensor de ellos me ven a mí como su representante, como una persona que ha defendido sus derechos toda la vida, y yo no puedo flaquear en momentos en que hay que tener mayor coraje para enfrentar las dificultades. Es decir, eso está vigente. Eso está vigente. No se ha renunciado a ese derecho. No se ha renunciado, el Ministerio de la Defensa reconoció la responsabilidad. Lo que ocurre es que eso es un litigio que saldrá en 10, 15 años. Anecdóticamente le quiero contar que hace poco estuve con el general Mendieta en España. Está en España el general Mendieta, también 12 años, sí, de agregado cultural de la policía en España. Y él dice qué bueno es poder salir a la calle y no ver que nadie te está apuntando con un fusil como nos tocó a nosotros todos los días. Y te vas a levantar y puedes levantar las manos y los pies. Para mí eso es una felicidad completa. A esas personas que seguramente, porque ahora ya el contentillo, según el general Mendieta, es nos equivocamos, tenga este radio, aquí hay el televisor, ellos pueden observar este tipo de programas o pueden escuchar la radio. Si usted tiene que decirles algo, ¿qué les diría? Que esa es la forma más equivocada de luchar. Las FARC se convirtieron en un grupo de bandidos, su ideología la perdieron. Someter a un ser humano a unas cadenas, a perder su libertad, a tratarlos como un perro, humillados como nos tuvieron nosotros 7 años, eso no conduce absolutamente a nada. Están equivocados. Nos pueden haber quitado 7 años de vida, nos pueden haber hecho sufrir a mis familiares, a mí, a mis compañeros, a las familiares de mis compañeros, a la sociedad colombiana, con eso que han ganado. Hoy día el pueblo colombiano los odia, hoy día el pueblo colombiano repudia esos métodos de lucha. La única posibilidad es que esta gente se siente en serio a hablar de paz, que dejen de tirar bombas y que sientan que la sociedad colombiana merece respeto, que no pueden seguirla engañando con mentiras. Es equivocado, el secuestro es el delito más infame que puede padecer una persona. Doctor Sigifredo, cuando uno habla de cambiarle la cara a una ciudad, uno habla de muchas cosas en conjunto, ¿cierto? Y de poderse rodear justamente de las personas que ese tipo de cosas las puedan hacer de buena manera para que después, como ha pasado en muchas alcaldías y tal vez en la actual, no sé, por lo menos eso se dice, el andar más rodeado pues ha hecho cometer muchas equivocaciones a los alcaldes, a los gobernadores, a los presidentes de la República, no hablo solamente de Colombia, sino del mundo. ¿Ese tema usted cómo lo va a manejar? Uno tiene que rodearse de los mejores, y los mejores tienen que tener 2 condiciones. La primera es ser ciudadanos honestos, intachables, porque la mejor forma de evitar la corrupción es eligiendo seres muy probados, seres honestos, con una hoja de vida intachable, y además que tengan la madurez y la capacidad espiritual de no sucumbir a las tentaciones del dinero, de las malas propuestas. Hay gente buena. Y además el segundo requisito es que sean expertos en su tema. Entonces yo espero en temas de educación, en temas de salud, en temas de movilidad, en temas de infraestructura, tener a los mejores. Cali necesita una selección de sus mejores hombres que estén dispuestos a ir ahí, a sacarla del atraso en que está. A que estos 4 años marquen el precedente y nos vuelvan a convertir en la ciudad próspera, en esa ciudad cívica que todos añoramos. Mire, por ejemplo, el año pasado hubo 1.380 muertes violentas en Cali. El 72% de esas muertes tenían como víctimas o como victimarios a jóvenes menores de 25 años. Si la juventud es el futuro de Cali, pues eso significa que el futuro se nos está yendo como el agua entre los dedos. Doctor Sigifredo, mil gracias por estar en El Ventilador. Javier, muy amable, muchísimas gracias. A ustedes muy gentiles, que el Señor les bendiga. Hasta dentro de 8 días.
Con la Lotería del Valle, tu suerte te da más que dinero. Si no cogiste premio con ninguna cifra, todos los miércoles tienes otra oportunidad. Con tu billete no ganador participa del sorteo de un Chevrolet Spark 2011 y 2 motos UM. Recuerda llevar tu billete completo con tus datos a cualquier agencia de lotería del país o a la Beneficencia del Valle. Lotería del Valle, la más fácil de ganar. Aplica condiciones y restricciones. William González, vicedecano de Investigaciones de la Universidad del Valle, es entrevistado hoy por Juan Carlos Quintero, quien denuncia cómo la ley le está poniendo freno a la investigación en toda Colombia. El gobierno nacional, a través de la ley 1286, ha comenzado a tenderle un cerco a la educación pública superior en Colombia. ¿De qué se trata prácticamente y cuáles son las implicaciones negativas de esta ley que ya prácticamente está operando en el sistema de educación pública nacional? Sí, se trata, para explicarlo en términos muy simples, de una ley que convirtió a la institución denominada Colciencias, que es la institución que rige la investigación en el país a nivel de la educación superior, la convirtió en un departamento administrativo a esta institución. Y dentro de ese departamento administrativo, curiosamente, lo primero que se modificó fue su propia sigla. Antiguamente se denominaba CST, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y hoy se denomina Ciencia, Tecnología e Innovación. Es muy curioso, los autores de esta ley, en un maridaje directo con el gobierno nacional anterior, y que prosigue las políticas en este mismo gobierno, lo que hicieron fue borrar de un solo plumazo, curiosamente, la sociedad. Quiere decir que en estos momentos las humanidades y las ciencias sociales están prácticamente por fuera de todo este sistema. Las ciencias humanas no existen. En el documento 286 en la ley no se nombran. Se nombran por un error sin duda de digitación en la antepenúltima página de esta ley. Se habla solamente de ciencias sociales y el artículo 34, que tengo aquí en mis manos, reza de manera clara de que este tipo de investigación, que no le interesa por supuesto a la nación, será pago de una manera específica, es decir, por fuera del presupuesto que tiene Colciencias para su funcionamiento. Si no le interesan las ciencias humanas y sociales, ¿cómo se van a pensar o cómo se va a pensar mejor la solución de los problemas del país? Eso es muy curioso porque se ha creado una falsa dicotomía. Yo recuerdo un poco la frase que dice Woody Allen. Woody Allen dice que cuando a uno lo ponen a escoger entre dos caminos, uno siempre debe escoger el tercero. Aquí nos han puesto a escoger entre las ciencias duras, que serían las ciencias tecnológicas y las ciencias avanzadas, las ciencias básicas, y las ciencias humanas, cuando no existen sino ciencias humanas, porque incluso las ciencias duras son hechas por seres humanos. Entonces hay un chantaje que se plantea de manera muy clara a las ciencias humanas, las ciencias sociales, a las artes, en donde se nos dice siempre qué hay de científico en lo que ustedes hacen. Nosotros respondemos con una pregunta igualmente válida, y es qué hay de humano en la ciencia y la tecnología de hoy. Esa es un poco la encrucijada en la que nos encontramos. Creo que la mejor manera de solucionarla es que los investigadores, los profesores investigadores de este país, no entremos en esa suerte de chantajes, sino que nos demos cuenta de que es más bien un planteamiento, este chantaje es más bien el planteamiento de un juego político que una realidad en cuanto tal. Llama la atención el hecho de que los recursos, a pesar de que muy pocos o prácticamente nada va para la investigación en ciencias humanas y sociales, van a ser destinados específicamente a instituciones privadas y se van a invertir capitales en un sistema supremamente riesgoso para estos recursos públicos. ¿Cómo es eso? Lo que usted dice yo lo confirmo. El artículo 6 de esa ley 1286 autoriza, lo cito, a invertir, a Colciencias, a invertir en fondos de capital de riesgo u otros instrumentos financieros para el apoyo de programas, proyectos, actividades de ciencia, tecnología e innovación. Es que no, ¿acaso no prohibieron las pirámides en este país? ¿Ahora es una institución como Colciencias que va a invertir en ellas, en fondos de capital a riesgo? La plata se puede perder. Por supuesto. ¿Quién responde después? ¿Cómo está el nivel de investigación en Colombia? ¿En qué puesto se encuentra Colombia a nivel de investigación? Si el presupuesto, como dijo el señor de Greiff, es 0. nada, la investigación no puede ser muy alta. Un solo dato, por cada 1.000.000 de habitantes, Estados Unidos tiene 3.750 investigadores. Nosotros por cada 1.000.000 de habitantes tenemos 150 investigadores. ¿Estamos por encima de qué país? Tal vez por encima de Haití y tal vez no por encima de Ecuador ni de Bolivia. Algo mucho más grave de todo ese panorama que usted ha venido mostrando, dado el análisis que ha venido haciendo de la ley 286,
y es que las instituciones privadas, en especial las empresas promotoras de salud, están ofreciendo ya programas académicos a nivel de salud. Es que la educación efectivamente no se está financiando en este país y el Estado nos está enviando a que nosotros hagamos convenios, a que nosotros hagamos acuerdos con empresas privadas o con instituciones privadas o ellos con nosotros para que ellos puedan favorecerse de manera directa en la creación de programas. Le doy un solo dato, ¿sí? Que es un dato interesante, y es que esto se impuso en Europa igualmente. Nosotros no hacemos más que copiar cosas venidas de otra parte. Pero cuando las universidades públicas salieron a buscar dineros privados para financiar su propia investigación, lo único que pudieron encontrar en porcentaje fue lograr financiar el 5%, no más. Esto quiere decir que el Estado no puede deshacerse de la responsabilidad que le compete, y es apoyar la educación. El panorama demuestra muy oscuro para la educación pública en Colombia. Doctor William González, no será la única oportunidad que tendremos aquí en El Ventilador para ventilar estos temas tan graves que pues prácticamente va a tener que enfrentar la educación pública superior en Colombia. Muchas gracias por estar aquí en El Ventilador TV. Muy amable a usted por la invitación. Gracias. Álvaro Rojas Guzmán, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, habla de los 25 años de la carrera y de la graduación de más de 1.500 comunicadores en toda la región y la incidencia que esto ha tenido en todo el país. ¿Cómo fueron esos comienzos de la facultad? Claro, es que mira, cuando vamos a arrancar comunicación social periodismo, era un enfoque hacia el periodismo escrito y radial. Y haríamos alguna excursión a Inravisión, a Bogotá, eso era para graduarse los íbamos a llevar en excursión a Bogotá. Resulta que arrancamos en Champañá, un edificio de colegio donde no había las posibilidades, digamos, tecnológicas, además tampoco se creía que las necesitaban. Veamos con unas mesas de armada de periódico que tenían una lámpara, eran de vidrio y con una lámpara debajo, que ahí se hacía la armada, y eso era lo más sofisticado que tenían los periódicos en Cali. Al fin me dieron un cuarto de máquinas de escribir Olivetti, duras. ¿Con el profesor Eduardo Figueroa? Con el profesor Eduardo Figueroa, que eso era lo que se usaba para el periodista, escribir. Y cuando yo empecé a pedir por los computadores, me decían que para qué un comunicador, un computador, eso era para los ingenieros. Luego tuve que enfrentar el laboratorio de fotografía. Entonces eso en unas condiciones ínfimas, ahí armamos un cuartico oscuro y hacer los pinimos para hacer esto. Luego tenemos un reto que es radio. Entonces que la consola que nos llegaba por partes, eso era análogo todo. Y en eso Telepacífico se crea, y entonces ya vemos la necesidad de que estos profesionales no podían salir solamente para prensa y radio, sino que tenía que trascender a la televisión. Entonces ahí creamos las áreas de audiovisual, con un estudio donde la altura yo creo que era de 1,5 metros, eso era tremendo, con un techo de icopor que cuando subían las lámparas el icopor se derretía. Bueno, eran unas condiciones, en un corredor, yo me tomé un corredor y creé oficinas allí, en el corredor, para crear multimedios y que prestaban equipos y poder tener lo mínimo de equipos. También creamos el área de organizacional que no existía, porque dijimos, bueno, y si sacamos toda esta gente para el periodismo, ¿en qué van a trabajar? Con eso, con la primera promoción yo copaba todo el periodismo en Cali. Entonces empezamos a trabajar con lo organizacional, y otro acierto fue crear las prácticas. Las prácticas no estaban dentro del proyecto, pero yo había tenido la experiencia de abrir camino como psicólogo, y algo que nos ayudó mucho era que teníamos prácticas. Entonces lo empiezan a conocer a uno. En estos 25 años, ¿cuántos profesionales han salido de la Facultad de Comunicación Social? Bueno, hoy hacía cuenta y son cerca de 1.600, más de 1.600 egresados de todos los programas que tengo. Yo creo que mirar con una visión de que debíamos seguir ampliando los horizontes fue lo que dio pie 13 años después a crear 2 programas, que son comunicación publicitaria y diseño de la comunicación gráfica. Era diversificar la comunicación, porque seguíamos con el mismo lema de comunicación, tú ves en los 3 comunicación, pero sus productos son diferentes y sus quehaceres profesionales son diferentes, aunque son formas de comunicar. Cada uno comunica en su especificidad.
Bueno, doctor Álvaro Rojas, usted que fue también maestro mío en el primer semestre en metodología de aprendizaje. Muchísimas gracias por prender con nosotros el Ventilador TV y enhorabuena por estos 25 años de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Autónoma. No, muchas gracias a ustedes que me invitaron. Con la Lotería del Valle, tu suerte te da más que dinero. Si no cogiste premio con ninguna cifra, todos los miércoles tienes otra oportunidad. Con tu billete no ganador participa del sorteo de un Chevrolet Spark 2011 y 2 motos UM. Recuerda llevar tu billete completo con tus datos a cualquier agencia de lotería del país o a la Beneficencia del Valle. Lotería del Valle, la más fácil de ganar. Aplica condiciones y restricciones. La Corte Constitucional ha puesto en serios aprietos al Gobierno Nacional al tumbar el decreto que prorrogó la emergencia económica para enfrentar la ola invernal. ¿Qué pasará con la reforma a las corporaciones autónomas regionales como la CBC aquí en el Valle del Cauca? ¿O con el dinero para los miles de damnificados en todo el país? ¿Y qué pasaría aquí en el departamento del Valle del Cauca con la suspensión indefinida a elección atípica a gobernación del Valle del Cauca? Hugo Salas entrevista a un experto en el tema. Nacimos hace más de 89 años. Somos pioneros en recreación. Sede de torneos de tenis a nivel nacional e internacional. 13 canchas de tenis en polvo de ladrillo y una cancha múltiple. Canchas de fútbol, gimnasio, piscina, boxeo y karate. Escuela de tenis para niños y adultos en la noche. Calle Segunda, número 5936, 552-9988. Doctor Luis Hermes Ruiz, abogado constitucionalista, excongresista de la República, bienvenido al Ventilador. Hugo, muchas gracias por invitarme a este importante programa que se ve a lo largo y ancho del suroccidente colombiano. Doctor Luis Hermes, ¿qué implicaciones jurídicas podrían tener algunos gobernantes que actuaron bajo el amparo de unos decretos que la Corte Constitucional declaró inexequibles? Que al declararlos inexequibles, todos los decretos se van a caer. Tienen que sufrir, obviamente, la revisión de constitucionalidad porque son decretos extraordinarios, son decretos que tienen fuerza de ley y que se dictan, ya lo dije, al amparo de un estado excepcional constitucional. De tal manera que esos decretos se caen, por ejemplo, el decreto por medio del cual el gobierno tenía que surtir auxilios por 5.6 billones de pesos para atender la emergencia invernal. Se cae el decreto por medio del cual se reformaban las CAR y entre otras, pues lo que tiene que ver con la CBC y todas las CAR que nosotros tenemos. Le iba a preguntar, doctor Luis Hermes, ¿qué va a pasar entonces con la CBC donde se nombró una nueva junta directiva? ¿Eso se cae, se vuelve atrás? Se cae porque los decretos, todos dictados a la luz de la emergencia económica, todos se caen. No quiere decir que las actuaciones producidas hasta allí sean ilegales. Son legales todas, pero de allí en adelante se cae y nuevamente, como lo dije en alguna ocasión, se vuelve a retrotraer los procesos a su estado inicial. Quiere decir que se caen los decretos y la junta directiva que el presidente había nombrado a la luz de los decretos de la emergencia económica se caen y vuelve la misma junta directiva. Con el tema de la ola invernal, ¿qué va a pasar con esas adiciones presupuestales que ya se habían entregado por parte del gobierno precisamente para esto? No pasa nada, porque repito, hasta allí las actuaciones, mientras la Corte Constitucional no declare si un decreto dictado al amparo de un estado excepcional es exequible o inexequible, la exequibilidad se entiende en razón de que el presidente de la República está investido excepcionalmente para poder hacer este caso. En el tema de las elecciones atípicas, doctor Luis Hermes, ¿qué implicaciones tendría esta caída de estos decretos? Las elecciones atípicas estuvieron metidas en el primer bloque del estado excepcional, entonces hasta allí la Corte Constitucional consideró exequible todos esos decretos, pero resulta que como era la solicitud, el decreto de la Presidencia de la República era no era sino de aplazamiento, ni siquiera suspensión, sino de aplazamiento de las elecciones en razón de la ola invernal, suspende, por decirlo de alguna manera, transitoriamente las elecciones por la ola invernal, cesa la ola invernal, legalmente debe haber elecciones, o si no, como ya falta pocos meses y va a haber una elección en octubre, el presidente de la República tendría que nombrar un gobernador del mismo grupo político, porque así lo dice el artículo 303 de la Constitución, del grupo político que inscribió o eligió o que estuvo asociado
para que, asociado con el grupo del doctor Abadía, que era el gobernador saliente, para que pueda regir los destinos del departamento del Valle. Pero de todos es bien sabido que el gobierno nacional no está interesado en hacer elecciones en el Valle. Es que no se trata que el gobierno esté o no esté interesado. Aquí hay que cumplir la ley. El ordenamiento constitucional no es la ley, es la Constitución, que es la norma de todas las madres, de todas las normas, es la madre de normas. ¿Qué pasa si el presidente no cumple con la Constitución, en este caso para las elecciones atípicas? El presidente está violando la Constitución, el ordenamiento constitucional. Y yo no creo que si se demanda, como en efecto se está demandando, y hay unas tutelas que están corriendo, la Corte Constitucional vaya a declarar exequible un proceso electoral, porque estaría negando justamente el ordenamiento constitucional y el Estado Social de Derecho contemplado como uno de los principios fundamentales, como primer artículo que enmarque el ordenamiento constitucional. Doctor Luis Hermes, o sea que es posible que tengamos noticias en los próximos días acerca del futuro de la gobernación del Valle. Es posible o que hayan elecciones o que por el contrario el gobierno nombre a una persona del grupo del doctor Abadía. ¿Qué ha pasado con esos 18.000 millones de pesos que se destinaron para las elecciones en el Valle? La gente no sabe si esa plata ya se la gastaron o está quieta. ¿Qué pasó al fin con eso? No, esa plata no se ha gastado, indudablemente, como lo ha dicho la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Registrador Nacional lo ha dicho. Se han hecho unas inversiones, pero esas inversiones lo único que se hacen es que se corren para el otro proceso electoral. La plata está allí, el 70%, si mal no estoy, había dicho el Registrador Nacional que ya estaba invertido. Entonces no pasa nada porque no se hizo ningún trabajo, sencillamente se corren los términos para que quienes están en los contratos continúen para el próximo proceso electoral. Doctor Luis Hermes Ruiz, muchas gracias por haber estado con nosotros en el Ventilador. A usted, mi apreciado doctor Hugo Salas, por invitarme a compartir con su enorme audiencia en algunos conceptos de tipo constitucional. Y a esta hora se apaga el Ventilador TV. Más detalles de todas las entrevistas en nuestra página www.elventiladortv.com y continúen en la sintonía de nuestro canal.